Bien, buenas noches con todos. Estamos otra vez en vivo aquí a través del Zoom y a través del Facebook Live de Hablemos de Historia Bicentenario. En esta oportunidad quiero agradecer a todos los que se están conectando, tanto por Facebook como por el Zoom. En primer lugar, agradecer a Gustavo Montoya por estar el día de hoy presente aquí, el día de el día de hoy, 26 de febrero. Él nos va a presentar una ponencia que, bueno, vamos a escucharlo para ver cuáles son las novedades que nos trae Gustavo en torno a José de la Riva Agüero, aristócrata, conspirador y republicano. Gustavo, como tú ya sabes, 40 minutos de la charla y un promedio de 30 minutos que vamos a tener de las conversaciones o las preguntas a través de la cara del Zoom y también del Facebook Live. Gustavo es historiador por San Marcos, ha escrito muchos libros, varios libros. El último libro, uno de los últimos, porque ha sacado uno más sobre Tarma, ¿no? La independencia, es la independencia controlada. También tiene el libro como el libro de la independencia del Perú de Fantasmas de la Revolución, que es un clásico, ¿no? Del año 2002, sobre la tradición republicana en Huánuco también, ¿no? Tiene un libro importante y muchos artículos publicados y ensayos en diferentes revistas ¿no? de historia y de ciencias sociales. Bien, Gustavo, entonces te dejo en estos momentos, puedes activar tu micrófono, ¿sí? Y empezamos. Tienes 40 minutos. Ahora sí, empezamos, Gustavo. Gracias. Hola. Bueno, gracias por la invitación. Veo a algunos amigos ahí en línea. A Patricia Carrillo. Hola, Pati. A Pío Mendoza también lo veo ahí. A Ernesto, a Hugo Pereira. Bueno, Mariela Mondragón. El tema de Ribagüero, como comprenderán, nuevamente está siendo objeto de reconsideraciones. Antes de ingresar a desarrollar tres ideas quisiera compartir. Quisiera mencionar un par de cuestiones. Me parece que la gran contribución historiográfica del Bicentenario, estoy hablando de las últimas 2 décadas sobre todo, me parece que es haber mostrado, haber visibilizado con libros, investigaciones de caso, monografías, artículos, tesis universitarias, que el proceso separatista peruano es el desenlace de un fenómeno continental, ya lo sabemos. Y lo más importante para mí es que ahora conocemos con mayor detalle procesos regionales y locales. De manera que esta simultaneidad de procesos separatistas locales y regionales, por supuesto, complejizan el estudio del tema, del fenómeno, y exigen del historiador, del investigador, si intenta ensayar una imagen de conjunto, un enorme esfuerzo y el uso de categorías lo suficientemente solventes, sólidas, que puedan dar cuenta justamente de la complejidad de estos procesos locales, regionales. Es lo primero que quería señalar. Y bueno, Ribagüero se inserta en este fenómeno. Yo no me voy a detener en el primer concepto, Ribagüero aristócrata, solo señalar que muy temprano Ribagüero asume posiciones separatistas, reformistas, yo diría hasta revolucionarias. Su estadía en España, en Europa, es clave porque se nutre del ambiente intelectual liberal de la época y se compromete. Su paso por Buenos Aires es clave porque es testigo de vista, y para singularizar su biografía política,
podemos compararlo con contemporáneos suyos, ¿no? Y preguntarnos por qué otros no asumen la posición que Ribagüero tuvo. No estoy diciendo que haya sido el único, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Vidaurre, lo comparamos con Unanue, no sé, con Torretagle, la lista es extensa. Me parece que ahí tenemos un primer matiz en su biografía. Y desde este punto de vista, el Ribagüero aristócrata, miembro de la élite limeña, de la élite colonial, tempranamente se compromete. Entonces, él me parece que podíamos, yo lo veo como en él confluye en realidad una tendencia criolla, patriota, que se va gestando muy pronto, ¿no? Hay un libro clásico al respecto, el de Pablo Macera, 3 etapas en el desarrollo de la conciencia peruana, la conciencia histórica peruana, en la línea de Victorino Montero, de Bravo de Lagunas, incluso podríamos retroceder más. Entonces, lo que estoy diciendo es que esa imagen de criollos prorrealistas e indígenas o mestizos patriotas es un maniqueísmo que no ayuda, ¿no? Entonces, Ribagüero es un conspirador, y es un conspirador desde el seno del poder colonial, y el acceso que tiene a la información es de primer orden. En estos días yo estoy trabajando un tema que son las conspiraciones en Lima, antes de la llegada de San Martín en septiembre del año 20. Yo he encontrado infinidad de conspiraciones y esto está historizado, ¿no? No es un tema inédito. En casi todas las conspiraciones, Ribagüero está involucrado. Como informante, como corresponsal temprano en Buenos Aires, con el gobierno ya patriota o republicano en Buenos Aires, y su compromiso con San Martín se intensifica, por lo menos desde el año 17. ¿No? Ribagüero ya ha construido una red de patriotas que actúan bajo la sombra. Y están implicados también miembros de la élite colonial limeña, como el conde de la Vega del Rey, para mencionar a un personaje. Pero también en esta red de conspiradores que están informando permanentemente a San Martín sobre el número de tropas, el estado de la opinión pública, información que tiene que ver con el movimiento de tropas que se realiza desde Pezuela, sobre todo para adelante, va a convertir a Ribagüero en objeto de sospechas. Ahora, Lima es una ciudad amurallada, tiene más o menos 50 habitantes y tenemos a Ribagüero que está operando con la élite, con los sectores medios y con la plebe. Está involucrado con grupos sociales populares, puntualmente en el barrio de Malambo. Entonces el juicio que Pezuela le sigue, porque lo detienen y lo someten a un juicio, es extensísimo. Si alguien tiene curiosidad y paciencia, lo puede leer. La mayor parte del juicio está publicado en la colección documental, que le dedican un voluminoso volumen a los papeles de Ribagüero. Entonces ahí uno puede reconstruir, ¿no? Los vínculos que había establecido, la información que manejaba. Se comprueba obviamente el vínculo que tenía con Chile, ¿no? Con San Martín, con O'Higgins. Lo detienen y lo manda a Catarma. Detenido a la espera de una nave para que lo saquen del país. Pero eso es ya en 1819. Ahora, Ribagüero en Tarma va a establecer contacto nada menos con personajes como Francisco de Paula Otero,
sabemos luego va a tener un protagonismo de primer orden entre el año 20 y el año hasta el final, todo el proceso separatista. En Tacna hay un detalle que es necesario mencionar. La hermana mayor de Ribagüero se casó con el primer intendente de Tarma, José María de Gálvez. Entonces, el vínculo que Ribagüero tenía con Tarma venía de atrás. Pero cuando es enviado a Tarma, por supuesto, reactiva vínculos, pero ahora desde una perspectiva de socavar, ¿no? Establecer aliados. Hay personajes sumamente interesantes en el Valle del Mantaro que luego se van a comprometer con la guerra en favor de la patria, en favor del establecimiento de la República. Puedo mencionar a Marcelo Granados, a Hugo Otero, a Francisco Cárdenas. Son mineros, es la élite de la Sierra Central. Son mineros, son comerciantes, son propietarios, hacendados, y es justamente esta élite en Tarma la que se va a adherir a la primera campaña de Arenales y apuesta por la independencia. En un libro donde me ocupo del primer gobierno, el libro se llama Tarma, Primer Gobierno Patriota, ahí reconstruyo este proceso. Y Ribagüero va a formar parte de ese plan, de ese proyecto. Porque acá hay otra cuestión. Tanto Pezuela como antes Abascal, pero sobre todo Pezuela, existía el consenso en el Estado Mayor realista que el desembarco iba a ser en el norte, en Huanchaco o en Saña. Entonces, la información sobre esto es abundante. García Camba, Valdés, una serie de oficiales, este grupo de oficiales jóvenes, liberales, que luego van a protagonizar el golpe de Estado. Entonces, justamente Pezuela redirecciona el fortalecimiento militar al norte. Pero, como todos sabemos, el desembarco fue en Paracas, en Pisco, porque ya existía un plan. El objetivo final del desembarco en Paracas y esa media luna que establece Arenales entre Nazca, Pisco y luego el norte, Huaura y Huacho, era obviamente tomar control de las minas en Cerro del Bajo. Pero esa trayectoria fue previamente planificada, fue orquestada al detalle. Y Ribagüero participa de todo ese proceso. Con una colega que es especialista en Ribagüero, con Elizabeth Hernández, que tiene un libro formidable, es la biografía de Ribagüero, conversábamos sobre, y bueno, ¿cómo entra Ribagüero a Lima? Entra con San Martín el 6 de julio del año 21, entra antes, entra después. Mi hipótesis es que Ribagüero hace contacto con Arenales, se traslada al norte e ingresa con San Martín. Y el ingreso de Ribagüero a Lima es apoteósico, porque, como ya he mencionado, los vínculos que tenía Ribagüero con yo diría con los extremos sociales, con la élite y con los sectores populares. Él, en el juicio que se le hace y en los descargos, sus descargos, es obviamente negar la extensa red de conspiradores, de conspiración que había establecido, ¿no? Y cuando le pregunta, pero a usted se le ha visto en Malambo, se le ha visto en San Lázaro, se le ha visto en Miraflores. Bueno, es extenso Cuando Ribagüero entra a Lima, entra en olor a multitudes, ¿no? Y durante el protectorado, Ribagüero va a ser presidente del departamento de Lima. Entonces, hasta ahí tenemos al Ribagüero conspirador, ¿no? El Ribagüero
es popular, tiene prestigio. A veces nos olvidamos que es una sociedad todavía cortesana, que los usos y costumbres son de la época. Basta revisar la correspondencia, las jerarquías sociales tienen todavía legitimidad social, ¿no es cierto? Entonces, el segundo momento en que, donde Rivagüero aparece ya con rasgos más o menos definidos como líder, como conductor, ¿no es cierto?, va a ser durante la deposición de Monteagudo. No voy a detenerme mucho en el protectorado ni en Monteagudo, solo mencionar que el protectorado en realidad fue un ensayo, ¿no? Un ensayo temerario en realidad, un ensayo temerario. El descontento del Estado Mayor, sobre todo rioplatense y también chileno, por la forma en que San Martín se conducía en el protectorado y el intento de convertir al protectorado en un régimen de gobierno de un lado de ilustrados, pero conducido y dirigido por la élite económica, política y social limeña, que había aceptado la independencia como un hecho consumado, fue visto, por supuesto, con censura, ¿no? Está ese intento de matar a San Martín, ¿no?, que fue delatado por Tomás Jerez. Y la ruptura que se produce al interior del Estado Mayor de la Expedición Libertadora del Sur, el retiro de Arenales. Entonces, todos estos elementos van a ir siendo capitalizados por Rivagüero y lo que él representa en Lima. La crisis estalla cuando San Martín está en Guayaquil conversando con Bolívar, ¿no? El 25 de julio del año 22. Hay que mencionar antes un hecho importantísimo, ¿no? Porque mis investigaciones sobre todo tratan de establecer los vínculos entre guerra y política. El 9 de abril del año 22, la primera expedición Intermedios, dirigida por Pío Tristán y Agustín Camarra, es derrotada en Macacona, en Ica, por el ejército realista al mando de Canterac, 1822. Esa derrota influyó enormemente, sobre todo en Lima, en la opinión pública. El desconcierto, el desencanto, las filiaciones, digamos, hacia la patria se debilitan, ¿no? Es en ese escenario, y luego que la respuesta de Monteagudo a la derrota militar de Gamarra y Tristán en abril en Ica fue la represión sistemática a los españoles, ¿no? Es en ese escenario que se produce esta movilización en Lima, que dura hasta el 29 de julio, donde se pide y cae Monteagudo. El que dirige, digamos, uno de los líderes visibles de este alzamiento, de esta protesta, donde participan la mayoría de grupos sociales, es justamente Rivagüero. Y Rivagüero va a ser el encargado de editar esta compilación de documentos que se llama Lima Justificada, que es bastante ilustrativa de todo el proceso, ¿no? Entonces, Rivagüero va, digamos, va capitalizando triunfos políticos sobre todo, capitaliza legitimidad, ¿no?, en Lima sobre todo, y los vínculos que tiene con Otero, que está conduciendo la resistencia patriota en la Sierra Central, se fortalece.
Pero además de eso, Ribagüero establece tempranamente un vínculo bastante sólido con otro personaje que representa una tendencia. Yo cuando hablo de Otero, cuando hablo de Ninavilca, o cuando hablo, por ejemplo, de este otro personaje, José María Guzmán, en realidad son tendencias, son grupos sociales que están operando. Como sabemos, San Martín nunca sale de Lima, salvo cuando va a Guayaquil. Entonces, las derrotas militares, patriotas, del Ejército Libertador, compuesta por tropa chilena y argentina, fundamentalmente, son sucesivamente derrotadas. Ya mencioné lo de Ica, pero se produce otra derrota importantísima, que es en Torata y Moquegua, que es en enero de 1823. Y es justamente esta segunda derrota que provoca la caída de la Junta Gubernativa. Y este es otro tema fundamental. La historiografía sobre el proceso separatista, como sabemos, la historiografía de los años 70, 80, que todavía tiene influencia, ¿no es cierto? Esas narrativas que ofrecen miradas de carácter estructural, me parece que han dejado de lado la reconstrucción de una cartografía política, militar, social, ¿no es cierto? Entonces, esta segunda derrota en Torata y Moquegua del Ejército Libertador comandado por Alvarado va a ser la inmediata caída de la Junta Gubernativa. Y es en ese escenario que se produce el pronunciamiento de Balconcillo y de Miraflores, y el ejército, vía oficios, pide que Ribagüero sea nombrado presidente del Perú. Entonces, Ribagüero, si da la impresión que estoy haciendo una apología de Ribagüero, no, después voy a decir otras cuestiones. ¿Qué otro personaje podría liderar, digamos, un proceso que signifique que sean peruanos, efectivamente, los que conduzcan el proceso separatista? Unanue, Luna Pizarro, Lamar. Bueno, los hechos son esos, ¿no? Ahora, ¿por qué Ribagüero, digamos, tiene tantas dificultades para sostenerse en el poder? Su gobierno duró apenas, ¿cuándo? De septiembre a julio, ¿no? En Trujillo, porque en agosto ya el Congreso, en sesión secreta, ha dado una ley con la orden de matar a Ribagüero donde se le encuentre, sin juicio. Pero entre la orden de matar a Ribagüero dada por el Congreso con la firma de Torretagle ocurren 1000 cosas. Voy a mencionar algunos temas que me parecen fundamentales para luego explicar por qué Bolívar, por qué la élite patriota en Lima, por qué la Serna y todo el Estado Mayor realista se ponen de acuerdo y establecen como la principal prioridad liquidar a Ribagüero. Ribagüero organizó la expedición al sur bajo el mando de Santa Cruz. Sale de Lima en abril del año 23. Abril, mayo. Fines de abril, primeros días de mayo. El que lidera la expedición al sur es Santa Cruz. El desenlace de esta expedición va a ser la batalla de Cepita. Las discusiones si fue un triunfo patriota o realista todavía continúan, ¿no? Porque tanto Valdés, que era el que conducía a la tropa realista, en los informes que envía a la Serna dice, bueno, el triunfo ha sido nuestro. Santa Cruz también dice lo mismo. Pero el final de Cepita, por las descoordinaciones entre Santa Cruz, Gamarra y Miller, convierten
Cepita en una derrota. Y es la famosa frase esta de la campaña de la persecución, ¿no? Porque cuando los realistas congregan toda la tropa, ¿no? Las diferentes unidades realistas logran hacer contacto y persiguen a Santa Cruz. Esa expedición que salió de Lima con cerca de 3,000 hombres se embarca en Quilca con 500 soldados. Es una derrota. Y lo que yo sostengo es que la derrota de Santa Cruz en Cepita fue la caída de Ribagüero, porque las expectativas de Ribagüero, que ya está en Trujillo, no hay que olvidar que en junio del año 23 Canterac ocupa Lima. Y esta es otra cuestión. ¿Por qué Canterac regresa a Lima el año 23? Ingresa porque para debilitar el fortalecimiento político que va adquiriendo el régimen ribagorino. Basta leer la prensa de la época, los documentos de la época, para ver cómo el ascenso, no hablemos de popularidad, sino el fortalecimiento militar, la legitimidad que va acumulando Ribagüero está en ascenso. Y justamente para quebrar esa legitimidad es que la Serna y Canterac planifican, Canterac desciende a Lima y ya sabemos se quedó un mes, y en ese contexto es que se produce la gran crisis. Ribagüero, el ejército patriota va al Callao. En el Callao hay divisiones, no existe consenso. Ribagüero se va a Trujillo y desde Trujillo va a ensayar sostenerse con un régimen que intenta obtener legitimidad, pero para esto ya Bolívar está en Lima, ¿no? Bolívar llega en septiembre del año 23. Entonces, Ribagüero, antes de retirarse a Trujillo, había establecido vínculos bastante sólidos con los principales comandantes de guerrillas en la Sierra Central. Porque en la Sierra Central no se produce ningún enfrentamiento militar de envergadura, salvo la batalla de Pajo, que es en diciembre del año 1820, y la otra batalla es ya en Junín. El vínculo que Ribagüero establece con Otero, con Ninavilca, con Guzmán, con Carreño, con Tadeo Telles, es constante y se va larvando en la Sierra Central, que en realidad es el verdadero escenario de la guerra, del proceso militar, ¿no? Porque el año que las partidas de guerrillas y montoneras patriotas cobran autonomía y el periodo donde tienen mayor actividad militar es justamente el año 23. Yo he registrado hasta 2 reuniones de estos jefes de guerrillas. Una primera reunión es en Yauli, lo que hoy es La Oroya. Y la otra reunión es el año 23, entre septiembre y noviembre. Y la otra reunión es camino a Canta, en Obrajillo. Y si más o menos se ubican, estos 2 lugares son claves, porque son puntos donde se puede controlar las vías de ingreso a la Sierra Central. Ahora, antes que Ribagüero sea expulsado, la mayor preocupación de Bolívar para liquidar al ejército que todavía seguía Ribagüero en el norte es ganarse el apoyo, la adhesión justamente de estos jefes guerrilleros, que como digo, ya habían logrado una gran autonomía en sus acciones, ¿no? Es lo que yo en el libro La Independencia Controlada reconstruyo parte de este proceso y lo que ocurre en la Sierra Central es una guerra civil. Y cuando digo guerra civil, estoy diciendo que columnas de montoneras o guerrillas, patriotas y realistas de la Sierra Central se enfrentan, ¿no? Por supuesto que lo realista y lo patriota son
sobre todo son paraguas ideológicos que sirven para despejar, para resolver otro tipo de cuestiones, ¿no? Son enfrentamientos entre pueblos por tierras, por el control de agua, por recursos, por tropa, etcétera, etcétera. Entonces, Ribagüero forma parte de todo este proceso tan complejo, tan complicado, porque al Perú no solo confluyen tropas de todo el continente, al Perú también llegan proyectos de gobernabilidad, proyectos de régimen que se han ensayado en la periferia, han fracasado, es como un laboratorio. Y volviendo al último tema, ya para ir terminando, porque podemos conversar, que es lo de Cepita. La tropa que lidera Santa Cruz está fraccionada internamente. La correspondencia de Sucre con Bolívar es clarísima. La correspondencia de los oficiales chilenos con el gobierno en Santiago también es clarísima. Los recelos, lo voy a poner de esta manera. ¿Qué hubiese pasado si Santa Cruz triunfaba en Cepita? De Cepita, antes del triunfo de Santa Cruz, ya existía movimiento de milicias patriotas, ¿no? Entre Arequipa, Puno y Cusco. Cuando se dice que el sur andino fue un bastión realista, eso no dice mucho. El ejército de línea efectivamente estaba en las ciudades, pero los pueblos estaban alborotados. Yo he encontrado conspiraciones desde la llegada de San Martín en Yauli, en diferentes ciudades del sur andino. Entonces, lo que también estoy sosteniendo es que la expedición que lidera Santa Cruz y que hacía parte del fortalecimiento político de Ribagüero en el poder y la posibilidad que la guerra sea conducido por peruanos, tuvo como contrapartida el recelo, la desconfianza de los estados que financiaban y todavía ejercían influencia sobre sus tropas. O sea, tropas chilenas, tropa rioplatense y tropa, sobre todo tropa colombiana. Y por supuesto, el ascenso de Ribagüero de ninguna manera podía ser tolerado por Bolívar, que como sabemos tenía bajo la cartera un proyecto de carácter continental que se manifestó cuando establece la Constitución vitalicia, ¿no? Entonces, Ribagüero queda atrapado en este conjunto de conflictos, no solo al interior del Perú, sino hace parte de las cavilaciones, de los intereses de los estados que habían financiado las tropas militares que llegaron al Perú. Más o menos es lo que quería compartir esta noche. No sé si estoy bien con el tiempo, pero tal vez si podemos conversar con altura, por supuesto, con respeto. Sí, Gustavo. Ya ahí lo veo a Hugo Pereira. Has estado... Hugo Pereira está molesto. Sí, has estado increíblemente bien porque lo has hecho en 32 minutos y eso me parece interesante. Dejando más o menos media hora para poder dialogar. Ya por Facebook ya pregunté si tienen alguna consulta recién. Más bien aquí si de repente hubo, no sé, Luis Rosado, los que están, quieren realizar alguna pregunta para que no lo escriban, los que están en Zoom, y quieren que los habilite, pueden levantar la mano para darles el pase, ¿ya? A ver, creo que Hugo, ¿quieres comentar? No, ya, ahorita te doy un ratito, Hugo. Dame un segundo, ¿ya? A ver, Hugo, ahora. Sí, ahora sí. Bueno, ya. Gracias, amigo. Gracias, Gustavo, por la presentación. No estoy molesto, es simplemente que he estado concentrado escuchándote, amigo.
al contrario, es un tema muy interesante, ¿no? Pero sí tengo digamos, algunas dudas, bueno, dudas también preguntas, ¿no? No me queda claro cuando hablas tú de que Ribagüero capitaliza poder en la crisis precedente a julio de 1822 en Lima, ¿no? Antes digamos, su levantamiento contra Monteagudo. O sea, ¿qué capitaliza? ¿Qué capitaliza? Porque a mí me encargaron un trabajo sobre eso, por eso he estado metido en realidad yo no había visto en detalle esa época, pero y me encargaron un trabajo sobre eso y me metí en las fuentes primarias del año 22. Me metí incluso en lengua inglesa, hay textos en inglés de viajeros, ¿no? Y yo lo que detecté es que el malestar que captó Ribagüero es la opresión que la población peruana o limeña sentía frente a hay que ponerlo así, a los dominadores rioplatenses y chilenos. Es más, si no me equivoco, en el texto que leí de británico, no me acuerdo su apellido, desde que llega al puerto de Callao, hay un oficial de aduanas que es rioplatense, ¿no? Desde eso tan básico, ¿no? O sea, digamos, es como si el naciente Perú, por poner alguna forma, porque no había una consistencia nacional propiamente dicho, creo que no lo hay hasta ahora, ¿no? Pero digamos, el naciente Perú estaba, como decir, en las garras de ese poder extranjero. Eso es lo que se siente. Timotiana también lo dice. Timotiana dice que los pobladores de la época, los limeños, no solamente los ricos, sino también los pobres, cuando veían pues que los chilenos robaban sus cabritas, sus gallinitas, barrían con sus cementeras, y por supuesto los ricos también, ¿no? ¿Sabías qué era pasar con los ricos? Ellos comenzaron a añorar a los españoles. O sea, después de todos estos españoles pesados, no habían sido tan malos. Parece que tenemos más con ellos, que ver con ellos que con... ¿Qué tenemos en común con estos chilenos desarrapados, con estos rioplatenses desarrapados? Porque, ojo, hay una cosa también que hay que tener claro, o sea, cuando un chileno, un rioplatense llegaba a Lima, era como, perdón la comparación, era como si uno habitante de Cerro de Pasco, de Chachapoyas de ahora, llega a Lima, para ponerla en esos términos. Claro, ya sé que eso no lo podemos decir en una reunión, pues, en Buenos Aires o en Santiago, ¿no? Nos tiran tomates, ¿no? Claro, nos tiran tomates, pero es la realidad. O sea, lo que había es una especie de opresión extranjera, ¿no? Ahora, ¿por qué opresión extranjera? ¿Por qué? Porque, como dice Alfonso Quirós, el autor del libro sobre la corrupción, en realidad el proyecto de San Martín, y ojo, que Ribagüero lo va a decir después, en 1858, en su libro sobre la independencia, lo va a decir con esas palabras, ¿no? Lo que ocurre es que San Martín y los chilenos habían llegado al Perú un poco para asegurar las independencias de sus países. San Martín mismo y San Martín repartía propiedades de los españoles. O sea, claro, lo que pasa es que como vivimos en una cobollada, donde dice buenos y malos, ¿no? Típico como una cobollada. Entonces, por más cosas malas que hagan los buenos, ¿no? No lo vemos como algo malo. Y al revés, por más cosas buenas que hagan los indios, los malos, digamos, tampoco lo vemos. Es como una cobollada, una mente. Malo, bueno, malo, bueno. Entonces, la verdad es que era corrupción. Era corrupción, ni más ni menos. Era eso. Y se embolsicaban propiedades de realistas, ¿no es cierto? Otro elemento dramático también, y eso lo dice muy claramente la fuente de la época, los realistas, los españoles que fueron arrastrados por las calles, tenían hijos y mujer peruanas. Eso lo dicen con angustia. Claro, lo que pasa es que los historiadores nacionalistas, como Pasoldán, lo pasan por agua caliente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son los malos, ¿no? No, o sea, realmente, digamos, hay cosas que creo que no hemos visto. Entonces, Ribagüero se inserta dentro de este malestar contra Monteagudo, que era
un reverendo pío, ¿no es cierto? Quien lo pinta como el pío que era es Gonzalo Bulnes, ¿no? Un pío acomplejado además, lo dice así prácticamente, es, digamos, Ribagüero capitaliza ese odio anti-extranjero, ¿no? De hecho, la consecuencia de la caída de Monteagudo es la salida de San Martín e inmediatamente después el funcionamiento del Congreso Constituyente, como diciendo, ha llegado la hora de los peruanos. Hugo, Esa es la idea, ¿no? disculpa que te interrumpa. Más Sí. bien, si redondeamos o le haces la pregunta. La pregunta es, ¿qué capitaliza Ribagüero? Eso es lo primero, ¿no? Okay. La otra pregunta también que hago es, probablemente Ribagüero se estaba erigiendo como una especie de O'Higgins peruano, como un O'Higgins, como lo que pasó en Chile, ¿no? Claro, eso no gustó en Chile, por eso se lo sacó. Y otra cosa también es importante que no lo has tocado, es cómo cae Ribagüero. ¿Cuál es el papel de Antonio Gutiérrez de la Fuente? ¿No? ¿Por qué se mete un oficial peruano a derrocar a su presidente, ¿no? Entonces, esas son las cosas que no me han quedado claras, pero sí estoy de acuerdo con que hay que, digamos, relevar, hay que sacar del polvo a este personaje, ¿no es cierto? Porque durante mucho tiempo fue visto pues, como un traidor, como una persona oscura, cuando en realidad podría haber sido una especie de O'Higgins peruano, ¿no? El problema es que se topó con Bolívar, ¿no? Eso sería. Ok, Hugo. Antes de darle el pase a Luis un ratito, porque se está vinculando acá una pregunta que hace nuestro amigo Cristian Rodríguez Aldana por Facebook. Dice, le dice a Gustavo, ¿crees que Paz Oldán, Historia del Perú Independiente, es quien solidifica una versión de esta élite en términos de que fueron unos traidores? Y le cedo la palabra a Luis Rosado para que, y de ahí contestas, ¿ya, Gustavo? Ya, Luis, puedes activar tu micrófono, actívalo. No te escuchamos, Luis, está activado, pero no te escuchamos, muy bajo. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí. Mira, ya tú sabes que yo vengo investigando el tema del Norte Chico en particular y he encontrado bastantes vínculos con Ribagüero, con los conspiradores, con los criollos dedicados al ganado acá en esta zona de la antigua provincia de Chancay, que juegan un papel muy importante en el sostenimiento, en recursos a la llegada de la Expedición Libertadora. Ya eso creo ya lo conoces, pero hasta ahora sigo buscando, y no sé si tú has tenido suerte de encontrar, o por lo menos con lo que ya vas avanzando, alguna forma de interpretar cuál era el vínculo que los unía con esta gente del norte. O sea, ¿solamente era un vínculo de ideas políticas o tenían de repente algún tipo de contacto comercial? No lo sé, porque como te digo, yo vengo rastreando y no encuentro fuentes, encuentro un gran vacío, pero de repente como tú has consultado muchas otras fuentes, puedes tener al menos una idea, ¿no? de lo que está pasando con el Norte Chico y la relación con Ribagüero. Esa es mi pregunta puntual. Ok, ya Gustavo, contestamos esta primera parte. Sí, okay. Lo empiezo con lo de Luis Rosado. Bueno, es esta idea de aislamiento, ¿no? No hubo tal cosa. Precisamente Manuel García es este espía, es un limeño que viaja a Europa en 1809, participa de la resistencia del pueblo español, luego pasa por Buenos Aires, se compromete con la Expedición Libertadora de Chile, y en Chile, de San Martín, lo elige y regresa justamente a Lima como espía, como informante, ¿no? Luego lo capturan y el proceso es larguísimo. Lo que me acuerdo de esto para decirle a Luis Rosado, los vínculos entre los patriotas en Lima y el norte pero permanentemente, eran constantes. Habría que preguntarse por qué San Martín luego, justamente en Pisco, Paracas, no se queda mucho tiempo, se queda, ¿cuándo? Hasta julio del año 21, desde septiembre del año 20 hasta julio del 21 se queda en el norte, Barranca, Pativilca, Huacho, Huaura, porque tenía una base de operaciones más o menos ya consolidada. Basta mencionar a Vidal, ¿no es cierto? A Vidal y todo lo que tú has estudiado, Luis. O sea, ese corredor
patriota que establece San Martín entre Huaura, Huaral, ¿no es cierto? Ese ingreso a Cerro de Pasco es producto de un trabajo previo no solo de espías, sino de gente pues que estaba comprometida con la emancipación. O sea, esa tesis de la independencia concedida, o sea, el continente estaba en guerra desde 1809 y que los peruanos miraban y estaban asustados, estaban metidos debajo de su cama. Es una locura, ¿no? Hace 50 años, bueno, la historiografía no tenía las bases, no existía la base documental que ahora tenemos para ver la guerra de otra manera, ¿no es cierto? Pero por supuesto que existían vínculos. Basta leer El Pacificador del Perú para saber las noticias que circulaban en el norte, en estos diarios patriotas, que venían de Lima, obviamente, ¿no? El norte es clave, es clave. Yo no sé por qué el gobierno regional no levanta una gran investigación que la tendrías que dirigir tú, Lucho, para devolverle a esos pueblos el enorme protagonismo que tuvieron por la República. O sea, es gente de pueblo, ¿no? No son funcionarios, pues no son diplomáticos de gabinete los que están, es gente que se compromete, que muere, ¿no? Que entrega sus bienes, ¿no es cierto? Hay una épica ahí. Lo de Cristian sobre Pasoldán, bueno, Pasoldán era un hombre de su tiempo. Pasoldán, y acá quisiera dar algunas ideas sobre el comentario de Hugo sobre Monteagudo. Mira, Monteagudo tal vez, sobre Monteagudo se ha escrito toneladas de papel, más en Buenos Aires, en Chile, en Perú. Ahora, algunos historiadores peruanos siguen pues con esa actitud de Monteagudo malo, mulato, y que mal, ¿no? Maltrató a los limeños, y los otros dicen, bueno, y limeños cobardes, ¿no es cierto? No, o sea, Monteagudo empieza como revolucionario en el Alto Perú, en Chuquisaca. Monteagudo escribió una de las piezas de teatro, una de las piezas patriotas más depuradas, y que ha sido analizada por franceses, por ingleses, y hay bastante literatura, ¿no? Es el diálogo de Atahualpa con Fernando VII. Si tú lees ese texto que lo escribió a los 18 años, te vas a dar cuenta que es una mente superior. No lo digo yo, no lo estoy defendiendo. Luego del Alto Perú, en Chuquisaca, donde casi lo matan, él huye, se compromete en Buenos Aires y participa de todo el proceso revolucionario en Buenos Aires. Y es el líder de una de las logias. Monteagudo es morenista. O sea, para usar un término contemporáneo, estaba a la izquierda, era jacobino. El proyecto de Moreno en Buenos Aires fue liquidado, ¿no es cierto? Y fue liquidado a la mala por la élite porteña, que más bien en el año 14 intentó establecer un acuerdo con los realistas, nada menos. Luego Monteagudo es expulsado y está en Europa. Y Monteagudo es testigo en Europa de la reacción. O sea, Monteagudo no es un pillo, no es cualquier cosa. Monteagudo regresa y San Martín lo llama a su lado como uno de los principales asesores. Monteagudo redactó el Acta de la Independencia de Chile, nada menos. Monteagudo fue el fiscal que definió la muerte de los Carrera. Y con eso cae el proyecto de la Patria Vieja en Chile, ¿no? Monteagudo está con San Martín y sabemos que fue el gran ideólogo del protectorado. Sus excesos. Ahora, él mismo en su memoria dice, yo no voy a hablar de mi vida privada. Bueno, a mí me parece que es un hombre moderno, ¿no? Que haya tenido muchas mujeres, bueno, pero realmente cuando él expulsa a 10.000 españoles de Lima y dice, esto es hacer revolución. Yo hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si esos 10.000 españoles que él expulsó se quedaban en Lima cuando Canterac regresa en junio? ¿Qué se hubiese producido? Bueno, Cristian me va a decir, no, eso es historia contrafáctica, pero
Las preguntas contrafactuales sirven para clarificar un fenómeno o un acontecimiento. Y claro, tú me preguntas, o te preguntas, Hugo, ¿qué capitaliza Ribagüero? Capitaliza todo esto, pues. Mira, si tú lees los periódicos de febrero y marzo del año 23, o lees, sí, los periódicos, hay varios. Está La Cotorra, está El Azote de la Cotorra, está la propia Gaceta. Cuando Santa Cruz ingresa al Congreso y se sienta, luego de haber entregado el oficio firmado por los oficiales, pidiendo respetuosamente que dadas las críticas circunstancias se nombre a Ribagüero como presidente, porque es el único, dicen, que puede liderar, porque el desorden es tremendo, hay desmoralización. Las barras en esa época, sería bueno que se retome esa costumbre. Lima es una ciudad pequeña, las noticias van y vienen, es una ciudad amurallada, los rumores tienen efecto. Lo que se discutía en el Congreso se comentaba en la calle, se propalaba. Entonces, Ribagüero capitaliza todo esto. Es cierto, no creo que sea conveniente hablar de nacionalismos, porque eso es tan ambiguo, ¿no? Chile recién, bueno, a no ser que pensemos en nacionalismo en términos tradicionales, pero indudablemente va emergiendo cierta identidad en oposición al protectorado que rápidamente fue visto como un gobierno de extranjeros. Fue visto como un gobierno las cosas que hicieron con el protectorado. Ilustrar la ciudad. La abolición de peleas de gallos. Abolición de torrida de coros. Hacho. Se prohibió el teatro. Es como si ahora alguien, no sé, pues, Antauro Humana dice, bueno, ya, se cierran todos los casinos. Todo eso fue capitalizando Ribagüero, que como me parece, no fue suficiente administrar tantas tendencias en movimiento, y son tendencias continentales. Pensar la independencia, pensar a Ribagüero como parte de la confluencia de tensiones de carácter continental, me parece que puede ayudar mucho para repensar procesos que nos parecían en blanco y negro, ¿no? Ahora, lo de Gutiérrez de la Fuente, ya dije, la orden, obviamente que el que actúa tras bambalinas es Bolívar, vía Jerez y vía los aliados que Bolívar tuvo, entre ellos Sánchez Carrión. No hay que olvidar que en sesión secreta en el Congreso, cuando luego de la salida de Monteagudo, se declara a Monteagudo fuera de la ley, con la orden que si pisaba, si ingresaba a territorio peruano, podía ser eliminado, y el que lo mataba no cometía delito. Ese mismo procedimiento luego se usa con Ribagüero. La orden era que lo maten, sin juicio. Gutiérrez de la Puente, que es un gran personaje, cuando digo gran personaje, no digo que es bueno o malo, sino su biografía es fascinante, porque es uno de los sobrevivientes, ¿no? Muere casi a los 80 años, ¿no? Y es testigo de todo ese convulsionado siglo XIX. Gutiérrez de la Fuente en realidad desobedece, ¿no? Desobedece. Ahora, el otro aspecto de Ribagüero que no he tocado, porque es tal vez en otra conversación, es el retorno de Ribagüero al Perú, ¿no? Y lo que ha trabajado también Elizabeth es lo que hace Ribagüero en Europa, en Bruselas, ¿no? Cómo sigue, él sigue el proceso político y está al corriente de todo lo que está pasando. Ya para terminar, para mí una cuestión clave es el vínculo
que Ribagüero logra establecer con jefes de guerrillas. Y son esos jefes de guerrillas a los que luego Bolívar literalmente les implora que lo apoyen. Eso lo puedes leer en la colección documental. Las cartas que envía Sucre a Otero, pidiéndole, rogándole que estos comandantes de guerrillas, estoy diciendo que ya casi han cobrado autonomía, es clarísima, ¿no? Y no solo eso, del lado realista también, ya cuando Ribagüero ha salido del Perú, del lado realista también le envían cartas a estos comandantes guerrilleros pidiéndoles que se adhieran al Ejército Nacional, que es la denominación oficial del Ejército Realista, ¿no? Frente al descalabro del protectorado, de la Junta Gubernativa y la liquidación de Ribagüero. Ok, Gustavo. Tenemos 2 preguntas más por acá. ¿Sí? Acá nos señalan en Facebook, Carlos Pachacama nos dice, la independencia peruana fue de control y oportunismo y votación en el ámbito social de la gente de la República Peruana. Hace un comentario, ¿no? Ya, un poco a lo que tú estabas señalando. Y aquí en el Zoom nos pregunta Cristian Sánchez, ¿cuál consideras que sería el punto de quiebre entre Ribagüero y San Martín, que de aliados terminaron como rivales? Ese es un tema muy interesante, esa pregunta es muy interesante, muy interesante. Pero quisiera decir un par de palabras sobre lo primero. Yo quisiera recordar que del año 20 al año 24 fue una guerra continental, una guerra, y que fue un momento excepcional, donde salieron a flote proyectos de diversa naturaleza. He escrito algunos artículos sobre eso. Desde ese punto de vista, esa idea que la independencia fue una traición, las consecuencias de la independencia, tal vez sobre eso podemos discutir, pero la coyuntura fue una coyuntura revolucionaria de cambios, de guerra civil, de conflictos, de participación multitudinaria de los pueblos en favor de la patria, de la república, como también en favor, como ha mencionado Hugo, en favor de las banderas realistas. No hay que olvidar que el año 20 se restablece la Constitución y es el trienio liberal. Y la clase propietaria en el Valle del Mantaro y sobre todo en el sur andino, pero por supuesto que se comprometió con la Serna, ¿no? Con un proyecto, un gobierno liberal, ¿no? De amplias libertades políticas. Lo otro es el punto de quiebre de San Martín con Ribagüero. Y es lo siguiente. La élite, sobre todo en Lima, en realidad este es un tema fantástico, recibieron a San Martín hasta cierto punto. Y luego, ya lo he dicho, vía Ribagüero, lo despachan, simplemente. Se deshacen de San Martín. Lo mismo van a hacer con Bolívar. ¿Cómo cae Bolívar? En enero del año 27. ¿No se produce otro motín en Lima? Cuando las tropas colombianas exigen que se les pague sus salarios. ¿Y qué ocurre en Lima? ¿No ocurre otro motín? Donde Vidal relanza un discurso, donde Pando, que estaba con Monteagudo también, dice, no, este es un gobierno extranjero de colombianos. Entonces, tratar de explicar el mayor número de fenómenos, sobre todo sociales, colectivos, puede ayudar a entender mejor y dejar de lado esas etiquetas, ¿no? Independencia concedida, controlada, independencia impuesta, concebida, parece un trabalenguas. Mi libro es Independencia controlada, pero el subtítulo es bien claro, dice Guerra, Gobierno o Revolución en los Andes, ¿no? Y es lo que he tratado de explicar, ¿no? Para terminar, lo que decía el comentario de Hugo, en septiembre del año 21, ya es el protectorado,
¿no es cierto? Canterac desciende de la Sierra Central para hacer contacto con el Real Felipe. Baja por La Molina, ¿no? Imaginen la avenida Javier Prado, ¿no? Esa es la ruta que toma Canterac para hacer contacto con los castillos del Real Felipe. Se produce una enorme discusión, sobre todo entre Cochrane y San Martín, ¿no? Y ese es un punto de inflexión, realmente, porque Arenales, o sea, el Estado Mayor, Las Heras, ¿no? Las Heras, que era el comandante, el jefe de Estado Mayor, que luego se retira, ¿no? Arenales también se va a retirar. ¿Por qué San Martín no decide enfrentar a Canterac? Claro, la tropa se pone sobre las armas, ¿no? Pero no lo enfrenta. Canterac con un poncho blanco se pasea, llega al Real Felipe, saca papeles, documentos, saca armas, saca la imprenta, se regresa por lo que es ahora Márquez, digamos, Ventanilla, ¿no es cierto? Ese día es el 6 y 7 de septiembre, en Lima se produce otro movimiento popular de envergadura. Y hay testimonios, o sea, los periódicos, cartas, en fin. Dice, indios, mestizos, castas, salen a las calles pidiendo armas y se producen excesos, digamos, del populacho, ¿no? Del populacho. Atacan españoles, roban sus propiedades. El protectorado tuvo que reunir a los españoles y protegerlos en el convento de la Merced, ese que está en el Jirón de la Unión, para que no los maten. Ya, eso también es la independencia. Si alguien me dice que la independencia fue concedida, a estas alturas no se puede sostener esa tesis. Sí, yo creo que ha sido una conversación. Dani, ¿le permites una intervención? Sí, Mira, todavía tenemos unos muy 8 minutos. muy brevemente, mira. Claro, todo lo que tú mencionas me parece muy interesante para problematizar esto. No hay que esquematizarlo. Esa es, yo creo que la gran virtud de tu exposición, ¿no? Pero concretamente sobre el razonamiento contrafáctico que hiciste. Lo que yo entiendo del libro de Hernández, que me parece estupendo, lo que yo entiendo es que Ribagüero al comienzo era un separatista, digamos, y siempre lo fue en realidad, ¿no? Pero, digamos, quería, digamos, comenzó a romper con España, ¿no? Él en un momento dado, y eso lo dice Elizabeth, se da cuenta que la independencia peruana solo debe hacerse a través de España. Si no se hace a través de España, se corre el riesgo de caer bajo la dominación extranjera, una dominación peor. Esa es la tesis del libro de esta chica. O sea, y me parece muy razonable. Ojo, no es solo Ribagüero. El autor del himno nacional, del himno nacional, está con Ribagüero. Están decenas de patriotas que recibieron con San Martín con los brazos abiertos y ahora dicen, no, un momentito, con estos cuatreros extranjeros no queremos saber nada. Mejor nos entendemos con los realistas. Ojo, con los realistas, no con España. Eso hay que también destacarlo. La lealtad del peruano promedio del sur del Perú no era por España. España ni la conocía. Era al rey de España, que es un matiz diferente que ha hecho el amigo Orrego una vez. Es el único que lo ha dicho, ¿no? Sí, son cosas muy diferentes, ¿no? Es como los canadienses. Los canadienses eran leales al rey de España, al rey de Inglaterra, pero eran canadienses. Quemaron la Casa Blanca, con Casa Carroja. Quemaron la Casa Blanca. Los canadienses. Todavía Trump lo ha mencionado hace poco, ¿no? Bueno, pero el punto es, con relación a tu razonamiento contrafáctico, ¿qué habría pasado si Canterac llega a una Lima con esos 10.000 españoles? Bueno, lo primero que habría pasado, amigo, es que el comercio peruano no habría caído en manos de los piratas ingleses. Porque todas las fuentes dicen que estos británicos no querían contribuir con nada, eran unas alimañas que solamente hacían negocio. Lo dicen todas las fuentes. O sea, el comercio británico es el que ocupó el espacio que habían tenido los españoles. Además, los españoles eran españoles nacidos en España, pero tenían ya 30 años en el Perú, tenían hijos peruanos. O sea, habría sido, en otras palabras, mucho mejor que se hubiesen quedado y que Canterac los hubiese encontrado, porque por lo menos no habrían encontrado una ciudad en ruinas, ¿no? Eso es en primer lugar. Y la otra cuestión también importante es que digamos, había una parte de la población
que creía en este bando realista, ¿no? No solamente el ejército, ¿no? Hay, incluso hasta ahora perduran tradiciones familiares en Arequipa, en Ayacucho, todavía ya las he escuchado. Incluso cuando los reyes españoles llegaron a esa zona del Perú, todavía salieron familias a hablar del rey, de por qué nunca llegó, o sea, todavía quedan ecos de eso, ¿no? O sea, fue muy fuerte, fueron 3 siglos también, ¿no? Entonces, concretamente, como te digo, todo este razonamiento contrafáctico, yo creo francamente que no era conveniente para el Perú perder esos cuadros. O sea, de hecho, nos quedamos sin una élite, nos quedamos con un grupo de abogaditos y un grupo de cachacos que después nos fregaron durante 20 años y se mataron en unas guerras que no eran ni siquiera guerras, sino guerritas civiles. O sea, si no, nos vamos a eso hasta, voy. hasta las O 9 sea, de la digamos, noche. ¿Ya? Mira, ese gracias. es el comentario, Más ¿no? bien, para cerrar ya, Gustavo, Sí, Hilder quiero, quiere hacer una decir, pregunta, ¿ya? Y con eso ya cerramos. A ver. Hilder, puedes activar tu micrófono. A ver. Ya con él terminamos. Hola, muy buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Bien, un placer saludarlos a todos ustedes. Estimado Gustavo, mi pregunta es bien simplita. ¿Cuál sería para usted el significado de la independencia para la época? Solo eso. gracias. Okay, gracias, Hilder. Ahora sí, Gustavo, El significado. con esta terminamos, ¿ya? Significado. Bueno, el comentario de Hugo. Mira, personalmente, porque es tu opinión, ¿no es cierto? Voy a dar mi opinión, no como historiador. ¿Qué sería que el pasado fuese como nos hubiese gustado, ¿no? Eso es historia, eso es literatura. Personalmente, pues, a mí me hubiese gustado que el proyecto de la sociedad patriótica triunfe. Una élite con arraigo, de prestigio, de privilegio, pero pues Hugo, eso era ir contra la corriente, ¿no? Eso, incluso desde acá, ¿tú crees que un régimen de esa naturaleza iba a ser tolerado por Chile, por Buenos Aires, por Colombia? Eso es una locura. Por las armas habría tolerado. Por las armas. Si los dos ejércitos no, si tú dices por las armas, ¿sabes? Eran imbatibles. Lo que hubiese pasado es que todos esos guerrilleros y montoneros y esos esclavos, esos indios, cholos, negros y castas, hubiesen tomado el poder. Y eso ya es otra cosa, eso es revolución social. Bueno, eso ocurrió en Francia, por eso en Francia es Francia. Claro, sí, ya, sí, pues, esa variable sí, o sea, un cambio, es como maquillarse. No, o sea, cuando digo el subtítulo Independencia Control es justamente eso, y en realidad tú te estás equivocando, porque parte de la élite triunfó, se quedó, porque se deshacen de San Martín, se deshacen de Bolívar, y triunfan sobre todo desmovilizando a los sectores plebeyos populares. Y lo otro es que estos sectores no había manera que elaboren un discurso estructurado, porque había una enorme fragmentación étnica, sobre todo, que había calado durante 3 siglos. De acuerdo. Porque, ahora, los proyectos de élite, tú debes saber esa historia. Hubo un proyecto, unos amigos argentinos de verdad se asombraron. Ya con Abascal había un sector de la élite que le decía a la oreja, ¿por qué no te independizas y te nombramos rey? Eso hubiese sido fantástico. Pero lamentablemente no tenían, no voy a decir una mala palabra, no tenían lo que sí había en Buenos Aires y en Caracas. No porque sean mejores ni peores, porque en Caracas se consolidó una protoburguesía mercantil que era indispensable para ellos acceder al poder político. No es una casualidad que sea en Caracas y en Buenos Aires donde se gestaron los principales focos revolucionarios en el continente. Es cierto, es cierto. Y las 2 grandes expediciones vienen justamente, y tú sabes lo que fue el proceso separatista en Nueva Granada. Ahí lo que hubo fue una guerra a muerte. No, pero esa es por la eso periferia. Venezuela es una nación,
Por eso Argentina es una nación. Pero es la Tú que te has dado la periferia, vuelta por el mundo, seguramente te has dado cuenta. Ni en Venezuela ni en Argentina hay este racismo vergonzante que hay en el Perú. Y No, entonces, no, si está de alguien acuerdo, dice, pero ¿qué era una fue, zona más qué pobre fue al lado del Perú. qué fue la independencia? Bueno, pues la independencia fue todo esto, ¿no? Todo esto. Bueno, gracias Muchas por... gracias, Bien, Daniel, Gustavo. por Sí, la gracias también. charla. Saludos a todos los Sí, amigos. Lo veo sí, ahí acá en en red. Facebook también han hecho algunas preguntas más, pero ya estamos cerrando ya porque de acá Y hay otra charla más adelante. estamos con la Gracias más bien a cuarentena. todos. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Ya estaremos ya seguramente mañana mandando la propaganda. Cuídense, ¿ya? Cuídense. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. gracias. Nos vemos, Hugo. Gracias Gracias por, ¿Cómo estás? gracias por todo. Muy interesante.